Me han pedido mucho que hable sobre lo que ha ocurrido en Asbury y que dé mi opinión bíblica de lo que ha estado ocurriendo. Hice un video medio redactado, un video medio precipitado de lo que estaba ocurriendo y de lo que sigue ocurriendo en esta universidad ubicada en Kentucky, Estados Unidos, New Jersey. Y quiero dar mi opinión respecto a este tema. Todos sabemos lo que ha venido ocurriendo, el avivamiento, las grandes filas en las calles, multitudes de personas llegando a ese lugar a clamar, a orar, porque hay un mover del Espíritu Santo sobrenatural. Dios se está moviendo, haciendo señales y haciendo cosas grandes, y una de ellas, y la más importante para resaltar un avivamiento, es la adoración genuina, la humillación delante de Dios y la abundancia de oración, la abundancia de palabra de Dios que se ha estado moviendo en ese lugar. Independientemente de la manera que lo estén haciendo, hay una forma genuina de adorar. Yo quiero que sepa que el Espíritu Santo causa eso, causa curiosidad, y es la razón por la que muchas universidades se sumaron a ese avivamiento. Muchas personas se han sumado de todas partes del mundo, los que tienen las posibilidades económicas de sumarse a ese avivamiento. Pero bien, ¿qué opino yo? ¿Qué opina Miguel Treminio de este avivamiento que está ocurriendo en Asbury en este momento? ¿Qué es lo que opino? ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es la opinión bíblica? Antes que nada, yo quiero decirle algo. Yo esperaba, y esto lo dije en el video anterior, yo esperaba de que se levantaran los agnósticos, se levantaran los ateos, se levantaran los incrédulos a atacar este avivamiento. Incluso esperaba que pasara lo que pasó en Armalonga, que las mismas autoridades locales se levantaran por situaciones personales, por prioridades personales, sus propios valores, sus propios principios, y eso vino ocurriendo. Pero esperar ya de que los mismos cristianos lleguen a extremos tan denigrantes para querer detener la obra de Dios en lo que está ocurriendo, ya eso, amado, es algo catastrófico, porque yo puedo entender que el lobo es un animal carnívoro que se come las ovejas, pero de ahí a que una oveja se esté comiendo a otra oveja, ya eso es impresionante. Y usted dirá, ¿por qué, hermano Miguel? Por esto. Por eso exactamente. Porque pastores bautistas, simplemente porque su teología no les permite, los calvinistas en este caso, no les permite comprender lo que está ocurriendo en ese lugar, y su mentalidad limitada no les permite entender la esencia ilimitada de Dios, entonces pues tienden a difundir información falsa. Número 1, información no verificada. Número 2, información que en lugar de informar desinforma y promueve contiendas entre el pueblo de Dios. Y usted dirá, hermano, pero eso es que afecta mucho, porque es impresionante ver que aún personas que conocen de la palabra de Dios, que en este tiempo Dios se mueve como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, estén atacando algo simplemente porque ellos no lo entienden. Y luego de este pastor que se levantó, ¿verdad?, a difundir una información que no estaba comprobada, una información que no estaba verificada, se comenzaron a levantar muchas otras objeciones y muchas otras contrariedades de lo que estaba ocurriendo en ese avivamiento en Asbury. Y una de ellas era de que habían personas homosexuales abiertamente sirviendo en el altar de Dios, y que habían personas homosexuales en el auditorio de Asbury, lo cual nunca se confirmó, lo cual nunca se comprobó. Pero voy a esto: si habían personas en el auditorio de esa universidad homosexuales adorando al Señor, ¿cuál es el problema? Deberíamos tener un problema cuando esas personas estuviesen predicando, estuviesen haciéndolo en el altar perfectamente, porque Dios es santo. Pero si ellos estaban adorando a Dios, ¿cuál es el problema? John Wesley dijo algo bien impresionante sobre los avivamientos, y él dijo: si el avivamiento que estamos viviendo no alcanza nuestras distintas comunidades, entonces no es un avivamiento. Me encanta lo que Daniel Nash dijo sobre avivamiento, y él dijo estas palabras: que no podemos hablar de un avivamiento mientras no lo hayamos vivido, no podemos atacar un avivamiento mientras no sepamos lo que es un avivamiento.
y personas se han prestado, pero voy a esto. Luego las autoridades locales, en cierta forma, se levantaron a cerrar los cultos, los servicios que estaban de manera progresiva, de manera indetenible. Ya al día número 15 se prestaron para detenerlo, para pararlo, y se excusaron en que había cierto grupo de personas, que estoy muy de acuerdo en esa parte, que estaban en desagrado. Y estoy de acuerdo, digo esto porque los naturales no entienden las cosas que son de Dios, y pues ellos, su excusa fue que tenían que seguir las clases. Hasta cierto punto se entiende. Lo que no comprendemos es que cuando Dios quiere hacer algo, a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Tengo entendido de que hace 50 años ocurrió exactamente un mover similar al que ha venido ocurriendo en esta impresionante manifestación del Espíritu Santo en esa universidad hace 50 años. Y algo que ocurrió en la calle Azusa fue que hubo una profecía por parte de 3 hombres de Dios, que ellos profetizaron de parte de Dios que para el año 2023 se desataría el más grande avivamiento visto en la historia, y que este sería el último gran avivamiento antes de la segunda venida de Cristo, antes del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que sería el más grande avivamiento de la historia. Y yo creo fielmente de que avivamientos pasados vinieron por mano de una persona, por mano de 2 personas que se humillaron, como sucedió en Armalonga, que un hombre se humilló delante de Dios, y eso ocurrió tan impresionante que una tierra que era estéril, hoy por hoy tiene los frutos más grandes a nivel mundial, y los hospitales quedaron vacíos, los lugares quedaron vacíos. Es impresionante. John Wesley escribió también que no hay más gran avivamiento que aquellos que son atacados fuertemente. Pero es impresionante ver la cantidad de comentarios negativos de hombres que dicen ser de Dios, que dicen defender la sana doctrina, comentarios degradantes, comentarios denigrantes, comentarios queriendo detener esto. Pero a mí me encanta la sabiduría de la palabra del Señor, porque la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 34, mientras aquellas personas estaban, Pedro y Juan estaban ante aquellas personas, Gamaliel se levantó, en el verso 34 dice, y entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones, escúcheme bien, israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, escúcheme bien, y llevó en pos de él a mucho pueblo. Y pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Impresionante lo que un fariseo resaltó en ese momento, porque se necesita tener sentido común para entender las cosas de Dios. Amado hermano, si esta obra es de Dios, no se va a poder detener, esto se va a expandir. Apenas anunciaron de que el día martes era el último servicio, muchas universidades comenzaron a unirse buscando tener esa manifestación que estaba ocurriendo en Asbury, y no se podrá detener. Por eso yo le digo, y esta es mi opinión, que si lo que estamos viendo es de Dios, en lugar de detenerse, ocurrirá lo mismo que ocurrió cuando Nerón comenzó a perseguir a la iglesia primitiva, que al lugar que ellos llegaban, en ese lugar se levantaba una obra nueva. El evangelio se expandió hasta el punto de que un avivamiento sobrenatural sacudió
aquellas naciones en aquel tiempo en medio de la persecución. Por eso yo le digo algo, tratar de detener lo que Dios va a hacer es algo insensato por parte del ser humano, porque no lo va a poder detener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir creyendo de que ese avivamiento va a seguir, y tenemos que seguir creyendo que día a día se van a sumar más personas, y que aunque el diablo trate de detenerlo, que aunque el diablo trate de pararlo, no lo podrá detener, no lo podrá parar, porque lo que es de Dios nadie lo puede detener, nadie lo puede parar. Cuando las obras son en la carne, cuando las obras son emociones, fácilmente son detenidas, pero cuando la obra viene de parte de Dios, aunque el diablo hable lo que él quiera, aunque aún nuestros mismos hermanos digan lo que ellos quieran, no podrán detener la obra de Dios. Y yo creo que este avivamiento va a seguir, este avivamiento será algo indetenible, y que no solamente ese avivamiento se quedará en Asbury, sino que se expandirá a las naciones. Y prepárese usted para ver conversiones en las calles, gente quebrantada en los trabajos, en las empresas, en las universidades, en distintos colegios, porque cuando Dios comienza algo lo perfecciona. Y yo creo que estamos a punto de presenciar el más grande avivamiento visto en toda la historia, justamente antes de que la iglesia sea arrebatada, antes de que Cristo venga a recoger a su pueblo. Vamos a presenciar la más grande conversión de almas antes vistas en toda la historia. ¿Por qué? Porque la señal más contundente de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca es: y será predicado este evangelio a toda lengua y toda criatura, y ahí será el fin. ¿Cuál fin? El fin de esta dispensación. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra, pero antes de eso, la iglesia será el participante y el vehículo que Dios utilizará para mover esta palabra hasta los confines de la tierra. Así que sigamos adelante, no nos detengamos, sigamos clamando, sigamos creyendo por este avivamiento, sigamos confiando de que Dios va a empezar a levantar hombres con más fuerza, con más autoridad, y que se van a seguir sumando hombres de Dios a lo que está ocurriendo en esa universidad y en muchas otras universidades. Hay reportes de que ya hay universidades que están llenas, están repletas, clamando abiertamente por lo que viene, y están a la expectativa. Yo creo que este es el tiempo donde el pueblo de Dios, los que tienen al Espíritu Santo, se unan a clamar para que esto continúe, para que la obra de Dios sea perfeccionada, para que la obra de Dios avance. Esa es mi opinión personal, esa es mi opinión acorde a la palabra de Dios. Si esta obra es de hombre, será fácilmente detenida, pero si esta obra es de Dios, aunque el diablo quiera detenerla, no podrá detenerla nunca, porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Se levanten pastores calvinistas, se levanten ateos, se levanten agnósticos, se levante quien se levante, la obra va a seguir. Y escúcheme bien, tenga mucho cuidado usted que dice ser pastor y está atacando la obra de Dios. No sea que esté luchando contra Dios sin darse cuenta y persiguiendo la obra de Dios sin tener en cuenta que Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Y Él usa a quien Él quiere. Y en este tiempo, si a Él le plació usar una generación, y aunque usted no lo entienda, Dios va a seguirlo haciendo, porque si los siervos callan, Él levanta siervos hasta de las piedras. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, que Dios está levantando. Respecto a las personas homosexuales en el altar, eso es algo que no ha sido comprobado, mi amado hermano. Eso es algo que no ha sido verificado. Así que no podemos estar lanzando piedras al aire y atacando a las personas de aquel lugar, de aquel distrito de herejes, porque no sabemos lo que ha pasado. Ya en el tiempo nos darán una explicación y ya tendremos claro lo que está ocurriendo, pero mientras tanto sigamos clamándole a Dios, sigamos buscando su presencia y actuemos con toda sabiduría, que Dios tiene algo preparado para su iglesia. Y antes del arrebatamiento, la iglesia verá la mano poderosa de Dios. Que Dios les bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Este es su hermano en Cristo, Miguel Treminio, siervo del Señor.